Durante los últimos días, los titulares de la prensa han alertado a la población sobre actividades subversivas. La posibilidad de un rebrote terrorista no solo han causado temor en la ciudadanía, sino también pleitos en nuestra clase política. Pero ¿cuán débil o fuerte es la legislación antiterrorista en el Perú? Para hablar de ello hemos invitado a estudios al presidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, el doctor Pablo Talavera. Muy buenos días, doctor Talavera. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Hablábamos antes de empezar esta entrevista que hay una mala comunicación en todo caso. ¿Por qué el pleito entre políticos, el miedo de la gente, la información que sale sobre un rebrote terrorista? Bueno, mi percepción es que a falta de una suerte de política integral y de la inexistencia de un órgano que canalice los intereses y las acciones de las diversas instituciones que tienen que ver con el problema del terrorismo, es que la información viene de manera insuficiente. O sea, solamente se publicita o se explicita, mejor dicho. ¿Hay un interés? No, lo que pasa es que se está explicitando hechos, ¿no es cierto?, que se vienen produciendo, a lo cual no se da una respuesta desde el punto de vista oficial lo suficientemente clara, ¿no? Es decir, quiénes lo están produciendo, si esto obedece o no a una actividad sistemática, hay un cambio de estrategia y qué se va a hacer frente a eso, ¿no? Estamos en la nebulosa, entonces. Un poco confundidos todos, creo. Por eso genera entonces un conjunto de opiniones sobre la base a su vez de lo que simplemente se narra como un hecho producido, ¿no? Y bueno, en lo concreto ¿el Perú está preparado con estas leyes nuevas antiterroristas que se dieron y con todo lo que contamos, teniendo en cuenta a la policía y al ejército, ¿estamos preparados para luchar y combatir lo que queda de Sendero Luminoso en todo caso? Bueno, desde el punto de vista de lo que es la defensa y fuerza de seguridad, yo no puedo opinar porque yo no conozco exactamente qué estrategias concretas. Pero sobre las leyes sí. Sobre las leyes sí, efectivamente en materia legislativa básicamente estamos con las mismas normas punitivas anteriores, del 92, o sea, en ese sentido no puede decirse que se ha bajado la guardia porque siguen siendo las mismas normas. Nominalmente existe la cadena perpetua, aun cuando ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El delito de atentado terroristas y los demás delitos que están tipificados en Decreto Ley 25475 siguen siendo los mismos, ¿no? Las punibilidades, los cambios han sido básicamente de que se anulan los procesos y se vuelven a hacer otros procesos, ¿no? Y lo que sí ha habido, el cambio ha sido la derogación de la traición a la patria, ¿no? Ahora, hablando un poco precisamente sobre los nuevos juicios que se van a dar, la política de Fujimori en su tiempo fue encerrar a todos los que podía y luego pasar a esta comisión ad hoc de indultos para la evaluación de los casos, ¿no es cierto? Esto cambia en el gobierno democrático, se dan estas leyes antiterroristas y se vuelven a juzgar a estas personas. Hay el riesgo de que estas personas, que no necesariamente estén arrepentidas de lo hecho anteriormente, salgan, pues no existen unas pruebas contundentes de que ellos tuvieron algo que ver con diferentes atentados. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, es cierto, la historia así nos señala cómo fue la política antiterrorista del gobierno pasado, y luego en el gobierno de transición se dieron algunas normas de carácter, digamos, del Ministerio de Justicia o Ejecutivo, y posteriormente ya en este gobierno se modifica la legislación para la renovación de los nuevos procesos. Pero no olvidar que esto se produce como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, al deslegitimar la actuación de los tribunales anteriores, con lo cual no tenemos las garantías de que todos esos casos, estamos hablando del universo de casos, hayan sido pues hechos en función de un proceso debido, es decir, que en verdad hay ahí culpables o todos sean culpables. Y por lo tanto es que se renuevan los procesos, no es por simplemente una cuestión de formalismo, sino acá hay una cuestión de fondo, es decir, si realmente existían o no pruebas. Y le digo esto porque en el gobierno de transición y aún en este gobierno se han seguido produciendo casos de indultos. Y eso es consecuencia, y lo dicen las propias resoluciones del Poder Ejecutivo, por insuficiencia de pruebas. Entonces hay algunos casos en los cuales probablemente se producirán absoluciones y en otros casos, encontrarse pruebas, serán condenados. Ahora, vamos a irnos a una pausa breve, pero luego vamos a regresar para hablar sobre las acusaciones que está sosteniendo el gobierno de transición precisamente por los indultos. Regresamos. Regresamos con Pablo Talavera, presidente de la Sala Nacional de Terroristas. Estamos hablando precisamente sobre las debilidades y todo lo que tenga que ver con la ley antiterrorista. Estábamos hablando sobre el gobierno de transición y los indultos que se dieron en aquella época. Ahora están siendo acusados básicamente el exministro de Justicia, Diego García Sayán, por haber indultado a estas personas y que ellos en todo caso serían los indultados, estarían reorganizándose. ¿Qué puede decirnos sobre el tema?
Bueno, el tema de los indultos fue todo un proceso, dentro de lo que en el gobierno de Fujimori se denominó la política de pacificación. O sea, allí empezó el tema de los indultos, y no olvidar que más o menos o más de 500 fueron los indultados. En el periodo de transición fueron muchos menos los indultados, y aún en este periodo ya los indultos no fueron en función de declaración de inocencia, sino como consecuencia del derecho de gracia de conmutación de pena, ¿no? Por lo tanto, era un proceso que ya venía, más bien se ha reducido. Y el reclamo de las organizaciones, más bien de derechos humanos y otros, inclusive los propios internos, era que continúe este fenómeno del derecho de gracia. Esa es parte de la confusión que usted señalaba anteriormente. Claro, o sea, es decir, se han reducido en el periodo de transición y en el actual gobierno ese mecanismo. O sea, es un mecanismo que las organizaciones de derechos humanos y en general los juristas sostienen que no se debió haber abandonado, en la medida en que hay casos urgentes probablemente de gente que no está o está presa sin tener pruebas en su contra, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las debilidades de esta nueva ley antiterrorista? Una de las cosas que señalaba el congresista presidente de la Comisión de Justicia, Alcides Chamorro, y que es más, tiene un proyecto de ley que ha presentado aún no discutido, es hacer un monitoreo de las personas que salen indultadas durante un tiempo prolongado para saber con quiénes se relaciona y si de verdad es una persona arrepentida o que en realidad es inocente. ¿Cuáles son las debilidades de esta ley? ¿Se está haciendo este monitoreo o es inoperante? Yo quiero, y voy a ser sincero en este tema, yo lo que creo no es el problema en estos momentos normativo, yo lo que creo que es organizacional, es decir, tiene que, así como en el tema de drogas, existir una institución, un organismo, una comisión que involucre a todas las entidades que tienen que ver con el fenómeno, llámese el Ministerio de Defensa, Interior, Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario, etcétera, para efecto de ya poner en implementación estas normas, en operatividad, y que simplemente no se saquen normas. Y le digo algo más. Esta propuesta del doctor Alcides Chamorro, que no voy a discutir porque todavía no la he estudiado, pero sí le puedo decir lo siguiente: va a tener problemas en su operatividad, como la ha tenido y la tiene en estos momentos la legislación que se ha aprobado en febrero de este año. ¿Por qué? Porque sencillamente a la DIRCOTE no se le está dando los recursos para que pueda hacer un control siquiera mínimo en el tema de los beneficios penitenciarios. Entonces, si no puede con aquellos que están todavía condenados y en libertad, ¿cómo podría monitorear a aquellos que, habiendo cumplido su pena, tienen que continuar en un monitoreo? Entonces, el problema es ese, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra el terrorismo si no se puede dar un debido monitoreo a estas personas y definir si en todo caso son inocentes o no? ¿Y cómo hacer si es que la policía no tiene los recursos ni siquiera para luchar con el terrorismo? Y eso tiene que ver también con la flexibilidad de las condiciones carcelarias también. Entonces, ¿cómo luchar contra el terrorismo si es que no se arma ya una estructura, una política integral sobre este tema? Bueno, le tengo que decir que en el tema carcelario hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y por lo tanto yo creo que en el tema carcelario se tiene que regir bajo las reglas de Naciones Unidas y bajo lo que determine el Tribunal Constitucional. No es un problema únicamente que queramos los peruanos o quiere el gobierno, es un problema también de carácter constitucional, y en eso se tiene que tener mucho cuidado qué es lo que está resolviendo el Tribunal Constitucional. Sobre lo otro, yo creo que la solución pasa precisamente por crear un organismo que se preocupe de este tema, que agrupe a varias instituciones, inclusive canalice información y tenga una respuesta adecuada, integral, y además que se doten de los recursos, por lo menos siquiera los mínimos recursos, ¿no? Todavía hay debilidades en nuestro sistema, entonces. A mí me parece que en el tema de la DIRCOTE, sobre todo, yo he apreciado, hace poco he tenido una reunión con DIRCOTE del Norte, y realmente pues tienen carencias bastante relevantes, ¿no? Bien, muchísimas gracias, señor Pablo Talavera, por habernos acompañado en De 6 a 9 y conversar sobre la situación y la legislación antiterrorista justo en estos momentos donde hay noticias de rebrotes al interior de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.